Estas son las mejores longanizas caseras que preparé el día de hoy. Y aquí les enseño cómo yo lo hice. Para hacer unas deliciosas longanizas, acá tengo la tripa de cerdo. Para lavar las tripas necesito la arena, la sal y los limones. Acá ya tengo todo listo. Vamos a empezar lavando las tripas. Primero vamos a poner el limón para que la tripa quede bien limpiecita. Vamos a poner 4 limones. Con estas tripas vamos a hacer unas deliciosas longanizas y ya van a ver cómo van a quedar. Ya tengo listo acá los limones y también vamos a echar la harina y la sal. Eso, vamos a remover bien, vamos a lavar bien y luego vamos a hacer la longaniza. Vamos a lavar así de esta manera para que la tripa quede bien limpiecita. Yo lavo así de esta manera para que la tripa quede bien limpiecita, que no tenga ningún olor. Ahora sí vamos a cambiar de agua. Y así la tripa ya queda bien limpiecita. Acá tengo bastante tripas y acá adentro vamos a llenar la carne de cerdo. Y por eso estamos lavando bien para que quede limpiecita. Ya tenemos acá listo lavado la tripa de cerdo y también tenemos el ingrediente principal que es la carne de cerdo. Aquí tenemos listo la carne y también para que dé un buen sazón tenemos acá el ajo, la cebolla, sabora, tenemos el pimiento y también el orégano. Acá tengo la sal y el comino. Ahora sí, vamos a empezar a sazonar. Primero vamos a cortar la carne en trozos bien pequeñitos, luego vamos a sazonar para poner en las tripas porque ya tenemos listo todo. Ahora sí, manos a la obra para empezar a sazonar la carne. Primero vamos a cortar así en trocitos porque la Paspi se estaba encargada de traer un cuchillo, el tablero, pero no ha llegado todavía. Ya mismo viene, ya mismo. Eso, vamos a sacar así. Y luego vamos a cortar en unos trocitos bien pequeñitos. Hola, ya llegué. Tanto que demoras. Ya llegué. A ver, ahora sí, esto pongamos acá al ladito. Ya. Uy. A ver, ¿en qué te ayudo? Vamos a poner aquí. Vamos a picar la carne en trozos bien pequeñitos para poder ensartar en la tripa. Así vamos a picar de esta manera, el trocito bien pequeñito. Tenemos 20 libras de carne de cerdo. Eso, Paspis, así bien pequeñito. ¿Para qué? Vamos a sazonar y hacer unas deliciosas longanizas. ¿Te has hecho? No, pero ahora voy a probar. Ya. ¿Te gusta longaniza largo o corto? Lo que haya. Ya, vamos a hacer longaniza gigante. Vamos a terminar picando toda la carne que tenemos aquí, así, en trozos pequeñitos. Vamos a hacer como las morcillas. Lleva mucho tiempo para hacer la longaniza, pero es bien sabroso. La Paspis ahora va a probar por primera vez. Dice que nunca ha probado la longaniza. ¿Solo chorizo? ¿O sí, nada? Sí, chorizo sí. Si alguien de ustedes no han visto todavía de las morcillas, vayan a ver, allí está cómo preparamos las morcillas. Y nos salieron bien deliciosas. Pues, ¿qué tal estaba la morcilla para ti? Estaba riquísimo. Y por esa razón hoy vamos a hacer algo más rico. Ya van a ver cómo sale. También se puede hacer relleno con carne de pollo, con carne de res, pero nosotros el día de hoy vamos a hacer relleno con carne de cerdo. Y miren, ya que tanto tenemos la carne picada, vamos a poner en este charol. Y está listo picadita. Acá tiene la Paspis también. Ya tenemos bastante, miren. Y todavía aún nos falta picar. Acá tenemos la pierna. También se puede conseguir la carne molida, pero nosotras decidimos picar con nuestras propias manos. Por eso estamos aquí, dale picando. Ahora sí, ya está picado toda la carne. Vamos a poner acá en este charol. Vamos a echar en este charol para echar el aliño.
Eso. Tenemos bastante carne. Ahora sí, está listo la carne. Voy a dejar tapando hasta mientras hacer el alineo. Ahora sí voy a dejar ahí tapadito. Voy a hacer el sazonador. Acá tengo una piedra. Vamos a aplastar el ajo acá en este molde de madera. Así de esta manera vamos a aplastar todo el ajo y la cebolla para sazonar la carne. Voy a echar la sal para que se haga más fácil para aplastar. Tengo la piedra. Ahora sí, vamos a aplastar así. Porque la Paspi se fue a volver de la casa. Ya mismo regresa. Hasta mientras ella regrese yo voy a estar aplastando para tener ya todo listo para sazonar la carne. Ya está listo, bien aplastado el ajo. Ya. Ahora sí vamos a poner la cebolla. Vamos a picar, igual vamos a aplastar como el ajo. Igual con una piedra vamos a aplastar así. Hasta que se haga bien finito. Listo, ya está bien aplastado la cebolla y el ajo. La Paspis creo que se ha quedado durmiendo. Ya llegué. Ya viene la Paspis. Ahora sí, vamos a poner en este recipiente. Ya está lista la carne bien picada. Miren, ahora sí es el momento de sazonar la carne. Ahora sí vamos a poner el ajo y la cebolla. Eso para que dé un buen sabor a la longaniza. También vamos a echar el comino. Eso, más salsita. Manda todo. Tenemos que poner bastante sal. Ya, ahora sí, echa la sabora. ¿Todo? No. Ahí hace falta, luego echamos. Ahora ponga, acá tenemos el orégano. Vamos a sazonar bien para que salga bien rico la longaniza. Eso. Y por el último vamos a echar el pimiento picante. Ahora sí, voy a mezclar toda la carne con el sazonador. Eso. Vamos a mezclar bien. Y luego vamos a poner en la tripa. Ya está listo, mezclado con el sazón y la carne. Ahora sí vamos a insertar en las tripas. Acá tenemos, vamos a insertar cada una para ver quién llenamos primero. A ver, vamos a empezar así. Poniendo la carne, como hacer la morcilla. Eso. Y así vamos a poner la carne adentro de la tripa. Y así vamos empujando con el dedo. Eso. Mire. Y está ahí la carne. Y así vamos a llenar toda la carne en la tripa. Acá tenemos una herramienta, miren. Vamos a utilizar para insertar la carne. Vamos a poner así. Vamos a ir empujando la carne así de esta manera. Miren, ¿ah? Con esto se hace fácil y rápido. Miren. Así tenemos que rellenar en todas las tripas que tenemos. Acá una ya estaba empezado, ¿ve? Ya tenemos muchas longanizas rellenadas, miren. Aquí estamos, dale con la Paspis. De esta manera se hacen las longanizas al estilo de la Aurorita. Así vamos empujando para que la carne vaya bajando. Y así ya va formando la longaniza. Eso vamos a hacer así. Ya mismo terminamos, ya falta un poquito. Eso. Miren, una longaniza gigante, aún nos falta rellenar. Y así vamos a terminar de esta manera rellenando. Como ven, ya terminamos de rellenar la carne en la tripa de cerdo. Ahora sí vamos a colgar las tripas para que se seque. Y vamos a llevar con toda la mesa y vamos a poner ahí en una soga. Ya vamos.
Dale, Paspis, dale. Dale. Ya tenemos listo aquí puesto una piola y vamos a poner las longanizas en esta piola para que se seque. Ahora sí, empecemos. Vamos a colgar así de esta manera. Otro. Eso, así. Otro más. Eso, alzarás la punta. Otro más. Alzarás de la punta y verás. Así vamos a dejar colgando para que se seque en el sol. Miren estas longanizas. Nos salieron bien largas. Acá tenemos una gruesa. Vamos a poner así. Eso, vamos a poner aquí para que se seque. Y miren, aquí ya tenemos muchas longanizas. Y ahora vamos a dejar por 5 días para que se seque bien y luego vamos a probar cómo nos ha quedado. Ahora sí, ya tenemos aquí listas las longanizas bien secas. Eso, cuidado. Ya, y miren cómo quedó. Ya están bien sequitas. Ahora sí es el momento de probar. Para acompañar las longanizas tenemos acá las yucas. Tenemos todo listo y la candela ya está prendida. Vamos a poner el carbón porque hoy vamos a almorzar algo bien rico. Vamos a asar las longanizas. Diga, Paz. Sí. Ahora voy a pelar las yucas para acompañar con estas deliciosas longanizas. Vamos a echar el carbón al fuego. Eso. Y luego vamos a poner una parrilla para asar las longanizas. Ahora sí, vamos a esperar para que se agarre el fuego en el carbón y luego vamos a asar las longanizas. Ya tenemos las yucas listas y lavaditas. Ahora sí vamos a cocinar adentro porque aquí no hay espacio. Igual ya está listo el carbón para asar las longanizas. Ahora sí vamos a poner una parrilla, una malla. Miren, acá está la mallita. Vamos a ubicar acá en la parrilla. Eso. Miren esta delicia. ¿A quién de ustedes no le hace ojitos para comer? Vamos a poner acá en la parrilla. Ya tenemos listo aquí el aceite de color. Vamos a poner en la longaniza. Y miren cómo va quedando esta delicia, Dios mío. Hoy vamos a chupar los dedos con la yuquita y la longaniza. Hecho acá en el campo. Al estilo de la Aurorita y de la Paspis. A ver, vamos a pinchar un poco para que cocine bien hasta adentro. Eso, para que no haga bombitas. Vamos a meter así. Miren cómo sale el agua. Esta de veras vamos a pinchar un poco así para que salga todo el agua y que cocine bien hasta adentro. Tenemos que cocinar para 2 lados. Eso, ya, miremos. A ver, vamos a poner acá. Así. A ver, ¿qué? A ver, espera, Paspis. Cuidado. Ahora sí, otra vez vamos a poner así. ¡Ay! Eso. ¿Ah? ¿Cómo está? Wow. Ya bien doradito. Ahora sí vamos a esperar para que se dore de nuevo para el otro lado. Eso. Ya tenemos listo el carboncito, todo, y por esa razón ya está dorando rapidito. Igual vamos a echar el aceite por 2 lados. Eso. Ya está listo. Ahora sí vamos a sacar para poner en el charol. A ver. Cuidado. Ay, cuidado la mano. Cuidado. Tendrás. Está bien caliente. Eso.
Y miren cómo quedó, ya está bien doradito, bien asadito. Nuevamente vamos a poner en la parrilla la siguiente longaniza. Eso. Y otra vez vamos a echar el aceite. Ahí vamos a esperar un ratito otra vez para que se dore por adentro y luego vamos a virar. Igual acá tenemos otro. Eso. Y miren cómo ya está quedando. Vamos a sacar primero estas. Vamos a poner el charol. Me ayudarás, papi, de repente me vaya. No pasa nada. Igual vamos a mirar así. Y vamos a arreglar. Miren, casi nos cayó al piso. Pero vamos a arreglar como estaba. Y miren, ya hemos terminado de asar. Ahora sí vamos a sacar la longaniza en el charolcito. A ver, yo voy a sacar así, para no sacar con todo el alambre. Eso, pero con mucho cuidado. Acharay, te ayudo. Ah, sí, ahí sí te ayudo. Y miren, así nos quedó estas deliciosas longanizas que preparamos acá en el campo al estilo de la Aurorita. Y ahí va Ya con la tenemos yuca. la yuca bien cocinadita. Ahora sí vamos a probar cómo ha quedado nuestras longanizas. Primero vamos a cortar un pedazo. Miren. Vas a mascar. Con una yuca. Está bien sabroso. ¿Qué tal, Paspis? Delicioso. Aquí tenemos muchas longanizas para compartir con mis amigos, con mis vecinos y con mis familias. Miren. Está sabrosísimo. Y miren, así quedaron nuestras longanizas. Nos llevó mucho tiempo para preparar, pero valió la pena. Está sabroso. Espero que les haya gustado nuestras longanizas preparadas en el campo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.